Eh, las reacciones de hipersensibilidad hacen referencia en inmunología a las exacerbaciones de la respuesta inmune, ya sea contra antígenos extraños, así como también ante antígenos propios. Y Perdone, profesor, no se estamos realizó la viendo las definición de diapositivas. hipersensibilidad. Esta clasificación la hizo Jelly Coons. Son las de hipersensibilidad inmediata, que están mediadas por anticuerpos de tipo IgE y mastocitos, y con todas las sustancias vasoactivas que ustedes ya han visto en la clase pasada y también han visto en la clase de Profesor, inflamación. Profe, La, ¿Cuba? profe, la eh, inmunidad medida por anticuerpos, la hipersensibilidad medida por anticuerpos, tanto por IgG por IgM, contra antígenos de superficie celular o la matriz extracelular, o sean antígenos de la Profesor, no célula o estamos de la viendo la matriz diapositiva. del individuo. Y entonces ahí vamos a tener que estos elementos van a actuar ozonizando las células, promoviendo la Profe, no se ve de la funciones diapositiva. celulares, lo cual después lo vamos a ver si es necesario. Y esto se da mucho en la respuesta de tipos autoinmunes, en la tiroiditis, por ejemplo, o en la miastemia gravis, ¿no? profesor, Anticuerpos contra receptores celulares que van a alterar la transmisión de las señales. La que está mediada por anticuerpos, por inmunocomplejos, antígenos anticuerpos con anticuerpos de tipo IgG o IgM, y en este caso vamos a Cuba, tener, cuando se produce una cantidad muy grande de inmunocomplejos, no se esos están viendo las inmunocomplejos no se diapositivas. desactivan por el necesario, como hemos visto nosotros en la clase de inflamación incluso, donde hay un sistema que depura los inmunocomplejos, Profe, pero no se cuando ve se la producen en gran cantidad, diapositiva. no se pueden, y se van a depositar en determinados lugares del organismo donde las condiciones hemodinámicas lo permitan y entonces van a fijar complemento y van a producir una lesión tisular. Este, los, eh, y por último, la hipersensibilidad mediada por linfocitos T y macrófagos, faltaría acá, son las reacciones de hipersensibilidad tipo 4, en los cuales la activación de macrófago va a promover una inflamación mediada por citoquinas y que está muy relacionada con la posibilidad de la muerte de microorganismos extracelulares, pero que bacterias que pueden vivir dentro de la célula y la citotoxicidad que está relacionada con la capacidad que tiene el sistema inmune para eliminar a los virus. Hola. Sí.
Bueno, lamentablemente no se veía la pantalla al principio. Bueno, esta sería la primera diapositiva que nosotros mostramos. ¿Ya? Y bueno, aquí podemos ver cómo podemos ejemplificar algunas de las reacciones de hipersensibilidad, aquellas que están mediadas por anticuerpos y que pueden actuar sobre componentes de la matriz extracelular que fijan complemento y que activan a la célula fagocítica y producen una lesión tisular. En el otro caso teníamos los anticuerpos que pueden actuar sobre algunos receptores de la célula, como hemos visto anteriormente, pueden activarla, como en el caso de la tiroiditis, induciendo la gran producción de hormonas, o bien inhibiendo a los receptores de acetilcolina en una enfermedad que se llama miastenia gravis. Son reacciones de hipersensibilidad. Y la otra es por inmunocomplejos, donde los inmunocomplejos que no pueden ser depurados por el sistema fagocítico mononuclear se van a depositar en los vasos y ahí va a promover una fijación de complementos y activación de células fagocíticas produciendo vasculitis. Bueno, y la otra que hemos visto era la hipersensibilidad retardada, que estaba mediada por linfocitos T, vamos a ver cuáles, y por macrófagos. Entonces, cuando nosotros hemos estudiado todas las subpoblaciones de linfocitos T, hemos encontrado fundamentalmente dos tipos de linfocitos que eran los que estaban dirigiendo la respuesta inmune, regulando la respuesta inmune, que era TGLP1 y TGLP2. TGLP9, 17, etcétera, también están y se originan a partir de la célula virgen CD4 positiva. Esta sería la TGLP0, y a partir de las citoquinas que se liberen en conjunto con las cuando se va a inducir la respuesta inmune adaptativa, ¿no es cierto? Esta célula que es la célula presentadora de antígeno y que se va a poner en contacto con este linfocito T, CD4 positivo virgen en el ganglio linfático, por las citoquinas que se produzcan, se van a originar estos tipos de linfocitos que van a diferir solamente entre ellos por la capacidad de responder a estas citoquinas y por la capacidad de producir estas otras citoquinas que van a regular diferentes fases de la respuesta inmune. Estas células que van a ser las células que van a conectar la respuesta inmune innata con la respuesta inmune, innata con la respuesta inmune adaptativa, va a definir cuáles van a ser a dónde se va a polarizar la respuesta inmune, qué tipos de linfocitos T se van a inducir, y eso va a estar relacionado fundamentalmente con las citoquinas que produzcan estas células, y las citoquinas a su vez van a estar determinadas por el tipo de microorganismo que interactúa con esta célula, sobre todo con sus receptores, con los toll-like receptors, receptores Cavenger, receptores de Manosa, etc. Y estos receptores de los diferentes componentes de los microorganismos van a inducir diferentes vías de señalización que van a
promover la producción de diferentes citoquinas y además otras células de la respuesta innata que también estén produciendo citoquinas van a condicionar ya al ganglio linfático a que ese linfocito T se polarice a alguna de las dos o muchas posibilidades que tiene, dependiendo del microorganismo invasor para el cual nosotros vamos a tener que desarrollar una respuesta inmune específica a medida, acorde necesitemos activaciones celulares, por ejemplo macrófagos, o como en el linfocito T helper 1, o necesitemos anticuerpos para combatir ese tipo de microorganismos. Aquí está entonces, a ver un momentito. Aquí vamos a tener entonces a la forma en la que nosotros vamos a diseñar esa respuesta inmune. Estas células presentadoras de antígenos, si es un microorganismo que va a ser intracelular y que nosotros necesitamos activar a la célula fagocítica que ha comido este microorganismo y que no lo puede eliminar, entonces vamos a desarrollar este tipo de respuesta TGFR1 para que se produzca la activación de ese macrófago que ha fagocitado ese microorganismo y lo pueda matar. Si no existe esta activación TGFR1, como vamos a ver más adelante en esta clase, este macrófago no puede, no puede matar a ese microorganismo va a permanecer en forma crónica durante mucho tiempo y veremos cuáles son los sistemas que nosotros tenemos para aislarlo si es que podemos. Y por otro lado vamos a tener la polarización al linfocito T helper folicular, que va a ser esta célula T helper. Esto se produce, por supuesto que esto se está produciendo dentro del ganglio linfático. Esta célula folicular va a ayudar a la producción a la proliferación, a la diferenciación del linfocito B en célula plasmática y a la producción de anticuerpos que van a tener por función neutralizar a esos microorganismos extracelulares, van a neutralizarlo o lo van a cubrir con anticuerpos para que puedan ser lo que se llama opsonización, esto estaría como una opsonina, lo que va a permitir que con un receptor que tiene la célula fagocítica lo enganche y lo coma fácilmente y elimine así la infección. Entonces, nosotros vamos a ocupar entonces de esta pequeña parte de la respuesta inmune que está diseñada para que nosotros podamos eliminar a microorganismos que tienen una resistencia a la destrucción cuando son fagocitados sobre todo por macrófagos. Vamos a ver cuáles son, que es muy interesante. Entonces, ¿cómo se generaría entonces esta estirpe celular que es el linfocito de helper 1? Es porque para esos microorganismos que han gatillado esa activación de la célula, de esta célula que lo está ya procesando para presentarlo en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, ya se están diseñando las citoquinas que van a hacer proliferar y diferenciar un linfocito hacia T helper 1. ¿Cuáles son estas citoquinas? La interleuquina 12, que puede provenir de la célula dendrítica o del macrófago. Por supuesto que esta célula dendrítica viene de un lugar de donde se está produciendo la infección y esto se está produciendo en el ganglio linfático drenante. Entonces, este linfocito T, cuando recibe el influjo de la interleuquina 12, puede activar factores de transcripción del tipo STAT, que van a promover, son factores de transcripción que cuando pasan del citoplasma al núcleo a una secuencia de consenso del ADN, van a promover la activación de genes que van a codificar para proteínas y se va a sintetizar la proteína. En este caso particular, la citoquina que produce el T helper 1. Y también va a recibir el influjo de interferón gamma de las células natural killer, que son células que
están participando en la respuesta inmune innata. Pero estas dos citoquinas, sobre todo la interleuquina 12, va a promover una activación en la que el receptor de interferón gamma va a ponerse en contacto con el interferón gamma y ese interferón gamma va a activar a este factor de transcripción STAT1 que va a activar a su vez al TBET. En realidad, este es el factor de transcripción más importante, el factor de transcripción más importante que nosotros vamos a tener para la inducción del TGLPR1. Y el TBET va a estar relacionado con la formación de gamma interferón, y ese gamma interferón va a poder amplificar mediante esta asa de activación positiva, va a poder seguir promoviendo la síntesis del interferón gamma. Entonces, la citoquina clave del linfocito TGLPR1 es el interferón gamma. Obviamente también el factor de crecimiento de ese linfocito T y activador del linfocito T, que es la interleuquina 2. La interleuquina 2 se va a formar de la misma manera y también se van a expresar cuando se activa este linfocito T. Al activarse, van a generar los receptores de esa interleuquina 2 y también de una manera autócrina, como lo vemos aquí en esta acción del gamma interferón, también va a actuar la interleuquina 2 produciéndose y generando un receptor para ella misma, y eso para producir la proliferación de estos linfocitos que van a pasar de un linfocito específico para ese epitope a miles de linfocitos activados que van a comenzar a dirigir la respuesta inmunológica. Una de las microorganismos más importantes que cumplen con las condiciones de ser un microorganismo intracelular. Les recuerdo que cuando termine esto vamos a entrar a la otra sala de la que ya tienen ustedes ahí los códigos, etc. Cuando decía que uno de los microorganismos más importantes que pueden vivir dentro de la célula son los micobacterios. Mycobacterium tuberculoso, Mycobacterium leprae, Mycobacterium bovis, etc. Pero el que más conocemos nosotros es Mycobacterium tuberculoso, que es el agente etiológico de la tuberculosis, la cual es una enfermedad muy expandida en el mundo, causa millones de infecciones anuales y millones de muertes también anuales, y por lo tanto me parece muy pertinente que ustedes sepan cómo se desencadena la respuesta inmune y en qué consiste esta infección. Entonces, el Mycobacterium tuberculoso es un bacilo ácido alcohol resistente que se contagia por las secreciones que provienen del pulmón infectado, mediante las microgotas de saliva o de Fluger, como lo hace el coronavirus también. Pero en este caso particular va a entrar también por las vías respiratorias hasta los alvéolos pulmonares. En los alvéolos pulmonares va a ser tomado por los macrófagos alveolares. Los macrófagos alveolares están tapizando los alvéolos y ahí van a ser fagocitados por los macrófagos alveolares, pero resulta que, como hemos dicho anteriormente, este microorganismo tiene la capacidad de sobrevivir dentro del macrófago y resistir esa primera intención microbicida que tiene el macrófago para eliminarlo a los micobacterios. Al no poderlo eliminar, fíjense, se va a producir una activación de los macrófagos hasta donde puedan, y el Mycobacterium tuberculoso va a seguir vivo, ya vamos a ver cómo, y el macrófago va a activar a otro tipo de células que son los fibroblastos, que van a formar el colágeno y otras sustancias extracelulares de la matriz extracelular, y van a formar una especie de cápsula que se llama granuloma y que va a tener en el medio a los macrófagos infectados. ¿Nosotros podemos resolver esa infección? Evidentemente sí, y el 90% de las personas la pueden resolver, ya sea
manteniendo estos microgranulomas sin que tengan ninguna consecuencia. No se sabe si la podemos eliminar del todo, o sea, podemos esterilizar nuestro organismo con este sistema, o para lo cual para hacer todo este sistema de eliminación o contención, lo cual ocurre en el 90% de los casos, vamos a necesitar de la respuesta inmune específica y de ese linfocito del cual estábamos hablando anteriormente, y vamos a ver ya cómo se desencadena la actividad microbicida, cómo lo ayuda a ese macrófago a que tenga una actividad microbicida que lo mate al microbacterio tuberculoso, o al menos que lo tenga acantonado. En un 10% de los casos, pues menos del 10%, por una cuestión de una deficiencia en la capacidad de generar esta respuesta inmune, estas personas pueden seguir un curso agudo de la infección, ¿no es cierto? Y diseminando, por supuesto, la infección de la tuberculosis. O, en algunos casos, como se mantiene acantonada durante mucho tiempo por alguna disminución de la respuesta inmune, por alguna deficiencia de la respuesta inmune que se produzca más adelante, como por ejemplo el SIDA, los trasplantes de órganos, los tratamientos para enfermedades autoinmunes, donde nosotros suprimimos mucho la respuesta inmune, es probable que esta infección que se encontraba en forma latente pueda activarse y seguir su curso. Como hemos dicho, las células dendríticas que van a ponerse en contacto con el Mycobacterium tuberculoso van a tener unos receptores específicos para el reconocimiento de los componentes del Mycobacterium tuberculoso, y aquí tenemos los famosos toll-like receptors para lipoproteínas, para lipoarabino manano, para el DNA de ese Mycobacterium tuberculoso. Lo va a reconocer de alguna manera y va a activar vías para que se lleve a cabo la respuesta inmune, ya sea por formación de citoquinas, y para que también mediante estos receptores podamos activar sistemas dentro de los fagosomas, sistemas que van a producir la muerte del microorganismo cuando se pueda. En realidad, en esta primera etapa, nosotros vamos a producir una gran cantidad, dentro del lisosoma vamos a tener una gran cantidad de enzimas, como ven acá, lisosima, lactoferrina, defensima, enzimas hidrolíticas, etcétera, y vamos a producir también dentro de ese lisosoma, o sea, todos estos elementos son elementos que no son de actividad microbicida, mecanismos microbicidas no dependientes del oxígeno, y un dependiente del oxígeno producida por la NADH oxidasa, que va a producir fundamentalmente anión superóxido, que tiene la capacidad de matar los microorganismos, pero que el microorganismo puede producir superóxido dismutasa, por lo tanto, puede resistir a esta actividad. No veamos todavía esto del óxido nítrico, porque esto lo vamos a ver después. Puede resistir la actividad microbicida de las especies reactivas del oxígeno, y además puede perforar al fagosoma o al fagolisosoma y dirigirse hacia el citosol, donde se va a como vemos acá, hay elementos que le permiten esto, resistir adentro y migrar hacia el citosol, donde se va a reproducir, y ahí al macrófago lo va a matar, ¿no es cierto? Y se va a pasar a otros macrófagos, y así se va a ir difundiendo la afección. O al menos el macrófago lo único que puede hacer es unirse con otro, formar células gigantes, etcétera, multinucleadas, pero de alguna manera no lo mata al microorganismo. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en el pulmón es un granuloma de este tipo, donde vamos a tener fibroblasto, una cantidad importante de células, fibroblasto, matriz extracelular, linfocitos y sobre todo macrófagos, células multinucleadas, macrófagos que se han fusionado, y adentro de eso vamos a tener al Mycobacterium tuberculoso. En esa primera etapa, entonces, nosotros vamos a tener una importante respuesta del sistema inmune. Si se está produciendo en el pulmón la infección,
Entonces, algunas células dendríticas que se encuentran en ese alveolo y también que están comiendo a esas células que potencialmente entran, muchas de estas entran en apoptosis, y los cuerpos apoptóticos pueden ser fagocitados por células dendríticas, que son las células especialistas en la presentación antigénica. Los macrófagos también pueden presentar antígenos y pueden ir migrando desde el alveolo pulmonar por los ganglios drenados